Bueno, arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos. Otra vez en la apertura del programa vamos a recurrir a algo parecido que hicimos recién con Juan Di Natale. Vamos a tratar de ver en un episodio del fin de semana algo que nos ofrece una mirada sobre la escena. Volvemos a la Argentina, vamos a la política argentina y vamos a hablar de los posteos, o en realidad la respuesta de Victoria Villarroel, la vicepresidenta, la respuesta a varios usuarios que le increpaban por el rol que tuvo Victoria Villarroel en el Senado, en la sesión donde el gobierno, recibió un cachetazo político muy importante, sobre todo de parte de los gobernadores. Recuerdan ustedes con el tema jubilaciones y con el tema fondos para discapacidad. Vamos a empezar a repasarlos de a poco, pero insisto, tratemos de entender no solamente lo picante, el entretenimiento político que podemos llegar a ver por televisión, sino pensar de fondo qué es lo que está pasando en esta escena. Arranquemos con algunas de las respuestas. Bueno, le dicen, te fuiste a tomar un avión, bien se pudo, es decir, todo tiene que ver con agresiones a Villarroel o señalamientos respecto a lo que hizo. Vamos a detenernos en las respuestas. Dice, un avión de línea, no un avión privado, no uso aviones del Estado, eso solo los usan Milei y su hermana. Acá ya va ubicándolo a Milei en un lugar medio de casta, pero sobre todo apunta a un lugar donde duele. En cualquier discusión de barrio, de familia, si alguien menciona no a Karina Milei, o sea, no un nombre propio, no una función, secretaria general de la presidencia, a tu hermana o su hermana, ya ahí es pica, ¿no? Alguien está yendo a buscar algo. Y sobre todo, yo acá puedo leer una acentuación en la R, ¿no? A tu hermana, diría Fontana Rosa, el éxito de una revolución o de un proceso político tiene que ver con cómo se acentúa la R. Bueno, este es uno de los mensajes. Vamos al siguiente. Otra vez, un usuario que le hace, básicamente le reprocha no fidelidad o no lealtad con Milei y contesta a Victoria Villarroel. ¿En serio yo me corrompo viviendo en mi departamento y viviendo de mi sueldo? ¿O se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad? Acá dos cosas. Otra vez vuelvo a insistir. Con prácticas de la casta y sobre todo con la falta de contacto con los que peor la pasan o con la sociedad. ¿Qué está pasando ahí? En el lugar donde vivimos todos y todas, no en el palacio. No en quien viaja permanentemente por el exterior. Otra vez le señala esto. Siguiente. Solamente se te pide que siga un alineamiento, etcétera, etcétera. Dice, cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla. Bueno, ya cada vez más fuerte. No es la primera vez que confronta con Milei, Victoria Villarroel, y elige este método. Es muy interesante el método también. Alguna vez dio una entrevista, la del famoso jamoncito del medio, pero después eligió esto, que tiene una particularidad, que es que se deja interpelar por los propios, por quienes la votaron, por quien vota el proyecto político que gobierna y de la cual es parte, y es como si utilizara esa misma fuerza para contestar. Es como si tratara de decirle, pero dense cuenta ustedes, que ustedes están defendiendo algo que no votaron, y yo soy más parecida a lo que en realidad había que hacer, ¿no? Vamos al próximo. El dueño de las ideas te dio un enorme lugar y lo estás traicionando. No sé por qué no puso a la hermana o a Limones, que a ustedes les gusta tanto. Otra vez va con la hermana, vuelve a escucharse la pronunciación, la acentuación en la R. Y ahora va con la Limones, que es Lila Lemoine también, ¿no? Como ya pierde total compostura la vicepresidenta en este caso. Pero el último es el que más me interesa, porque me parece que es el mejor condensa todos los mensajes que está dando Villarroel. Y vamos a detenernos a pensar a quién le está dando estos mensajes la vicepresidenta. Y ahí es donde viene la idea de ver qué escena nos presenta este intercambio. Dale. Dice, cumplir con mi función constitucional no es destruir al país. Y putearme con los jubilados y los discapacitados me da la tranquilidad de estar en apoyo, y no putearme, perdón, ¿no? Perdón, putearme por los jubilados y los discapacitados me da la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables. Si quieren ahorrar, terminemos con los gastos de la CIDE. ¿Por qué me parece que este es el mensaje que mejor resume lo que quiere señalar Victoria Villarroel? Porque ataca en tres lugares. Primero, dice, cumplir con mi función constitucional. Está diciendo algo muy importante para lo que vamos a hablar después, que es, yo soy la que respeta las instituciones.
yo soy garantía institucional de este gobierno. Es decir, no el presidente. Ahora volvemos sobre esto. Habla de los jubilados y los discapacitados. Vuelve a decir, yo estoy de este lado, la gente está acá. Dejemos de pensar, discutamos el lugar de la casta y discutamos el lugar de quién es la gente para la cual gobernamos. Castas son ellos que viajan de esa manera, que viven en palacios, que ponen a familiares. Ellos son la casta. Yo estoy con la gente. Jubilados y discapacitados, los sectores más vulnerables, dice Victoria Villarroel, para nosotros vulnerados, ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Y finalmente dice, si quieren ahorrar, terminemos con los gastos de la CIDE. Lo que está mostrando es contradicción, lo que está mostrando otra vez es que ellos son la casta. Ahora bien, ¿a quién le está hablando Victoria Villarroel? Esto es muy importante. ¿Le está hablando al gobierno? ¿Le está hablando al presidente? Nos parece que no. Nos parece que le está dando un mensaje a todos los sectores, a las élites económicas, al poder real de nuestro país. Le está dando un mensaje que dice, miren, hay una manera de seguir adelante con estas políticas que a ustedes y a mí nos representan, nos favorecen. Yo por pertenencia ideológica, por pertenencia de clase, pero ustedes porque están haciendo enormes negocios con el corrimiento del Estado, con la desregulación, con la promesa de una reforma laboral, de una reforma tributaria, de una reforma previsional. Ahora, quien gobierna pone todo eso en juego. ¿Por qué? Porque está atado con alambre institucionalmente. Y sobre todo porque además se pelea con todo el mundo. No es garantía de que permanezca. Es decir, no es garantía del país normal que ustedes y yo queremos, que es un país normal a lo Perú, ¿no? Como ya hemos hablado, muy desigual, de corrimiento del Estado, de que decida el mercado. Esa es nuestra normalidad. Esa es la normalidad que queremos construir. Pero no queremos una normalidad que se vuelva humo en el momento en que la tensión que provoca el modo de hacer de Milei rompa todo. Porque si se rompe todo, también se va a romper la confianza de un sector de la sociedad sobre estas políticas. Entonces vuelven los otros. Vuelven los cucas, vuelve el peronismo, vuelven los zurdos, vuelve el Estado, vuelven las regulaciones. El negocio a ustedes se les acaba. Pero yo aparezco, y por eso les estoy dando este mensaje, aparezco como una garantía institucional, con mejores formas. Estoy a la altura, tengo madurez. Vieron que hay un mensaje que dice que el presidente crezca, o creo que dice algo así, ¿no? Que crezca, que madure y que hable conmigo. Yo soy la madurez de ese mismo proyecto que Milei vino a imponer. Y eso pinta un poco la escena. Porque evidentemente Victoria Villarroel, no sé si es estadista, si es una dirigente con todas las luces, no lo tengo claro, pero sí identifica muy bien el momento del desgaste y lo que provoca el desgaste. Huele, quizá alguien se lo dice también, porque acá hay otra pregunta. ¿Victoria Villarroel ya habla en representación de, o Victoria Villarroel se está mostrando? Levanta la mano y dice, acá estoy. No lo sabemos. ¿Va a tener éxito? No lo sabemos tampoco. ¿Por qué? Y porque hay otros que pelean por el mismo lugar. Patricia Bullrich también debe estar percibiendo que en algún momento Milei se va a desgastar. Además, Patricia Bullrich tiene oficio en estar y acompañar hasta que en algún momento aquel que acompañó está al borde de caerse el precipicio y Patricia Bullrich, yo no fui, se cayó, pero yo sigo acá y puedo pegar el salto a lo que sea que represente lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con otro espacio. Es una competencia de Victoria Villarroel. Por eso aparece una foto de Patricia Bullrich en estas horas, que es la foto de Patricia Bullrich desayunando con el presidente. Llama la atención que nadie haya tocado esas masitas, ¿no? Pero ahí está Patricia Bullrich. Aparece sola, mano a mano con Milei. ¿Cuántos mensajes y para quién es esta foto, no? Emulando la foto que está atrás de la revista Forbes, de Javier Milei, más o menos en el mismo gesto. ¿Quién sacó la foto también, no? Es interesante saber cómo funcionan esas cosas. Bueno, vamos a hacernos preguntas sobre Victoria Villarroel, porque es un personaje interesante para saber qué representa. Alguien dirá, porque además interpela a los propios, pero también interpela a otros. Hay sectores del peronismo que también se sienten, que tienen ganas de que Victoria Villarroel y todo lo que pueda representar juegue para ese sector.
Cristina Kirchner ya dijo, che, este es un límite, pero bueno, vieron cómo es el peronismo en alguna de sus facetas o en alguna de sus interpretaciones. Hoy viene Emilia Delfino para conversar con nosotros porque hace poco publicó este libro que tiene esta tapa. La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei, con esa foto tan particular. Entonces vamos a conversar con ella para ver a quién representa efectivamente, quién está detrás de Victoria Villarruel, cuáles son los valores que representa y con quién puede dialogar. Va a ser interesante esa charla. Bueno, vamos a hablar también sobre varias otras cosas. Por supuesto, vamos a hablar sobre el caso Libra porque hay novedades. Vamos a hablar con Gregorio Dalbón porque hay un pedido de indagatoria tanto para Hayden Davis como para Novelli. Así que vamos a hablar a ver qué es lo que está viendo. Vamos a hablar, por supuesto, también de la provincia de Buenos Aires y las alianzas, porque ya es momento de definir listas con Martín Granowski. Y con Hernán Lechero vamos a hablar del dólar, desde ya. Se vuelve a hablar del dólar blue, para nosotros el dólar ilegal, porque se desmarca del dólar oficial, del dólar Banco Nación, qué es lo que está pasando. Pero también vamos a hablar del dato de inflación, 1,6%. Y acá Hernán ya nos va a explicar algunas dinámicas, pero nosotros queremos mostrarles dos cosas de la inflación. Primero, esto que hace algunos años Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, también planteaban con un número muy parecido. ¿Se acuerdan del Grupo A? En aquel congreso donde efectivamente había una mayoría que después terminó no pudiendo imponerse políticamente del todo, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde un 1,6 de inflación, un poco menos, 1,5 y pico, parecía un escándalo. Entonces aparecían con un cartel mostrando la inflación que le desconfiaban al INDEC. Y en aquel momento 1,5, 1,6 era un montón. Hoy el gobierno grita gol. De hecho, casi que lo hace de manera literal. Miren la foto de aquel tiempo. Es un tape, vamos a compartirlo, miren. Es una inflación de un 1,63%. Y lo más fuerte de lo que está sucediendo es que además de esta inflación del 1,63%, la inflación interanual, que es la que nos marca la tendencia, es del 23,96%. Nosotros venimos... Bueno, ahí estaba también Federico Sturzenegger. La interanual ahora es del 34 y pico, Hernancho, ¿no? Más o menos. 39,4. O sea que la interanual es muy superior a esa y la inflación más o menos es parecida. Alguien dirá, esperá, honestidad intelectual, el gran logro de Milei es bajarla de donde venía. Y es cierto, el gran logro del gobierno de Milei es haberla bajado de esos picos del 200 y pico % interanual y que había llegado a números muy importantes. Ahora, la pregunta que nos empezamos a hacer es ¿cómo va a perforar este 1,5, 1,6? Vamos a hablar con Hernán qué puede pasar el mes que viene. Y sobre todo, otra pregunta en términos de que esto se mantiene ya estable y es la nueva normalidad. Recordemos qué es lo que ha hecho Milei para llegar a este número de inflación, cuánta represión en las calles, cuánta violencia política, cuánto ajuste, cuántos puestos de trabajo destruidos, cuántos empleados públicos expulsados. Recordemos todo eso. Cuántas familias endeudadas, cuántas pymes que cierran, porque ese es el costo para lograr eso, es decir, tierra arrasada. Y sobre todas las cosas, algo que explica muy bien un almacenero a un canal que piensa muy distinto a nosotros. Y con esto vamos a cerrar la apertura de hoy. Escuchen con atención lo que dice este almacenero hace un rato, hoy por la tarde. Los clientes compran día a día la comida para el día, porque los clientes que antes compraban 1 o 2 veces por semana, hoy lo ves todos los días. Se llevan una bolsita y nada más. Tampoco hoy se estoquean porque yo mañana saco una oferta y la gente camina aparte. Me compra la oferta a mí, la oferta en cualquier hiper, para que el peso le sirva, ¿no? Pero está no durísimo. Re durísimo, el peor año de la vida, y no por quien está en el gobierno ni nada por el estilo, porque yo le estaba hablando a los chicos, yo soy apolítico, pero estamos pasando un mal momento. El peor año de la vida.
Es imbatible como definición, como sensación, ¿no? Y además, desde la apolítica, que sabemos lo que significa la caracterización de ser apolítico en la Argentina. Para pensar, interesante. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Dale. Otros no convocan ni en el 9 de julio que vayan los gobernadores. Y ella pone 2 parlantes y se llena de gente, se llena de miles de personas. Se están cerrando plantas, empresas, suspensiones, despidos. ¿Alguna vez escucharon a Milei decir, che, tengo que hacer algo por la industria, tengo que hacer algo por la producción, por el comercio? Reflexionar bien, porque el que vote Milei, que sepa que eso es ni un mango más para la obra pública. ¿Qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado? Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. ¿Y dónde están si hay más desocupación hoy? Y un paso previo a estar en situación de calle es quedarte sin laburo. Es triste, digo esto, de saber que tenemos una persona muy oscura, con pensamientos muy oscuros, que nos gobierna. En todo caso fue una victoria de todo el arco político contra el gobierno de Milei, que el equilibrio fiscal es sagrado y está por encima de cualquier otro valor. 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires le dijeron al presidente, bueno, hasta acá. Por detrás de lo que el gobierno presenta como su objetivo económico más logrado, que la baja en la tasa de inflación, lo que hay es una monumental expansión de la inflación en dólares. Es una locura esta. Los perfumes, chicos, los perfumes. Es mucha diferencia. La verdad es que vengan ya. Tenés un cepo para las empresas. Intervino en dólar futuro durante mayo en casi 2.000 millones de dólares según el Banco Central. No me digan el dólar flota. No flota nada. ¿La baja del consumo cuándo la sentiste? Ya desde marzo se viene sintiendo, pero si te tengo que decir puntual, en abril se notó mucho la baja de consumo. Y lo que más sale es lo más básico, digamos, una pizza. Una familia de 4 integrantes requieren de 784.964 pesos para comer y con ello no ser indigente, ¿no? ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tener que soportar la forma de una persona que no gobierna? Destruye, pero no nos van a poder robar la fe, la esperanza y las ganas de luchar. Muy buenas noches para el equipo del lunes de QR. Martín Granoski, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien? Muchas gracias, le mandamos un saludo a Irina Hauser, que se recupere bien prontito, nuestra compañera. Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo va eso? Bien. Bueno, bien. ¿coinciden con la lectura que hicimos del mensaje de Victoria Villarruel? ¿Están viendo algo parecido? Sí, te digo algo más de paso. Sí, complementario. Nunca los problemas entre un o una vice y un presidente o una presidenta llevaron a la crisis terminal de un gobierno. Pero nunca lo fortalecieron, siempre lo debilitaron, por lo menos en democracia. En todos los casos, todos. Y mirá que tenemos... Casi todos los gobiernos. Sí. Un poquito Víctor Martínez y Alfonsín, digamos, al principio un poco. ¿Por qué un poquito? Porque Alfonsín lo sacudió directamente a Víctor Martínez y le dijo, vos de esto no participas más, cuando yo me voy de viaje vos no manejás la reunión de gabinete. No hay reuniones de gabinete en algún momento con la política económica y con la política militar. Bueno, Chacho Álvarez renuncia... No, antes también Menem Duhalde. Menem Duhalde, lo que pasa es que Menem Duhalde se resuelve con Duhalde yendo de gobernador a la provincia de Buenos Aires. O sea que Menem Duhalde duró 2 años nada más. Claro. Digo, por eso no lo tengo en cuenta. Sí. El problema de Menem Duhalde fue posterior. Tenés razón. Con Duhalde oponiéndose a Menem desde la provincia de Buenos Aires. No tanto desde la vicepresidencia, digamos. Pero, dado que, Chacho, dado que suscribo lo que dice Martín, me parece que el eje principal es por qué Villarruel hace esto en este momento, a diferencia de lo que venía haciendo. ¿Qué es lo que identificó? Que un poco era lo de que vos describías. Bueno, yo quizás desde el punto de vista económico me parece que hay algunas debilidades que la vicepresidenta encuentra como un campo fértil para hacer algunos cuestionamientos. Insisto, hace 3 meses atrás no hacía esto, no lo decía. No es la primera vez que lo hace, pero es cierto que elige el momento. No con esta intensidad y con esta y de manera tan abierta, y vos lo marcabas bien, incluyendo reiteradamente a Karina, lo cual todos sabemos que
para el presidente es una cuestión significativa. Es decir, para el presidente, para cualquiera, cualquier frase en una discusión que diga tu hermana, para mí se pudrió todo, Sí, ya cruzó todos los límites. Siguiendo la línea de Hernán, Karina en el sentido, es tu hermana en general, pero esta es una hermana, claro, que él llama el jefe. Bien. Y le agregamos otra cosa, que es Karina, en el caso Libra, no hay todavía evidencias. Karina llamada por Elisa Carrió, la cajera del gobierno. Sí. O preguntándoselo, en realidad es la cajera del gobierno, porque lo dijo en esos términos. Hay un tema. Y después hay otras cosas que pega donde al gobierno le duele y donde se entiende. Cuando alguien dice, el presidente viaja mucho, no es un cuestionamiento mío. Mi cuestionamiento a Milei en todo caso es ¿a dónde no viaja? Ni siquiera es a dónde viaja, ¿a dónde no viaja? ¿Y para qué viaja? No, ¿Dónde viaja? ¿Para qué viaja? Pero no viaja a Brasil, no viaja a Uruguay, no viaja a Chile, no viaja a San Juan, digamos, claro. si querés, o viaja a Bahía Blanca para decir arréglense con la guita después de un temporal. El tema es a dónde no viaja. Pero si en general, cuando la gente no tiene un mango y no llega a fin de mes, vos decís viaja mucho y gasta mucho, estás metiendo el dedo en la llaga de una debilidad, y los fondos de la CIDE también, porque los fondos de la CIDE fueron un tema tratado por el Congreso. Y cuando además decís jubilados y discapacitados, es decir, hay dinero para eso, o en todo caso, habría dinero para eso, y ahí lo contrapone a los fondos de la CIDE y a los viajes. Sí. Digo, está metiendo el dedo en la llaga, está metiéndose donde duele. Sí, eventualmente no sé si si Victoria Villarruel haría algo tan distinto en términos de plan económico, o en términos de ajuste, o en términos de distribución regresiva del ingreso. Lo que nos resulta interesante es observar que está percibiendo que hay alguien dispuesto a recibir el mensaje de que esto se puede hacer de otra manera para evitar que cuando claudique Milei, eventualmente claudique también la idea de gobierno. Está acumulando, ¿no? Es disputa de poder y está acumulando poder, digo. Sí. En las encuestas aparecen dentro del oficialismo, si es que Victoria Villarruel sigue siendo oficialismo, pero bueno, calculemos que sí, porque en realidad fue electa en la fórmula como vice de Javier Milei y no renunció, además de todo, ni nada por el estilo. Digo, pero aparecen bien ranqueadas dos mujeres, ella y vos la nombraste, Patricia Bullrich. Hay acumulación de poder. Después, ¿para qué? No lo sé hoy, pero hay acumulación de poder. Y hay una disputa al mismo tiempo con Patricia Bullrich por lo que los sociólogos llaman el voto gorra, que es el voto de las Fuerzas Armadas y familiares y de los policías y familiares con el supuesto tema del orden, entre comillas, ¿no es cierto? Pero el voto gorra es muy bueno. Pero recordemos que Patricia Bullrich y Petri tienen el lugar que se le había prometido a Victoria Villarruel, exacto. Defensa y seguridad, sí, eventualmente, ¿no? Y agregarle que Santiago Caputo tiene inteligencia, que es otro de los lugares donde presuntamente Villarruel iba a tallar fuerte. Sí. No talla nada. Y que ella se supone tiene un algo armado, ¿no? Victoria Villarruel tiene algunos nombres propios que ya cree que responden. Algunos amigos del padre, seguramente. Bueno, vinculado a eso. Te podemos hablar, insisto, con Emilia Delfino para caracterizar bien al personaje. Bueno, algo vimos en las voces del día, pero queremos detenernos un poquito más antes de nuestro primer tema importante de la noche. Tiene que ver con ese cruce extraño entre Luis Majul y Federico Sturzenegger, alrededor de los 50.000 puestos de trabajo destrozados, junto con las personas que los llevan adelante, digamos, ¿no? En el sector público. Vamos a compartirlo un poco más extenso. Cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad manifiesta porque los deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Bueno, me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. ¿Me seguiste el punto, no? Sí, pero ¿se crearon esos...? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero... Se ríe Hernán Lecher, no sé si es drama o hay un meme comedia que suele aparecer en las redes, que es un psicólogo preguntándole a una persona que a todas evidencias está loco, y acá podríamos decirle, esa gente que consiguió trabajo, ¿está acá en esta sala?
Porque la verdad que es francamente insólito. A ver, quiero repasar cómo es el hilo conductor de lo que hace, o del análisis que hace Sturzenegger. Sturzenegger dice, como echamos 50.000 personas, el Estado necesita de 2.000 millones de dólares menos, lo cual es una exageración. Eso te iba a preguntar, está mal la cifra, Sí, ¿no? pero bueno, no importa. Aparte, de paso. Pasémosla de largo, porque no es lo más grosero la cuestión. Con lo cual, ahí tenemos un primer error. Segundo, esos 2.000 millones no te los cobramos en términos de impuestos. Bueno, la presión impositiva, salvo en bienes personales, no se redujo. Con lo cual, hay un segundo error. Pero el más grosero es el último. ¿Qué dice? Y para mí es muy ilustrativo por la concepción que tiene Sturzenegger de cómo funcionan las cosas. Él dice, como echamos 50.000, nos ahorramos 2.000 millones, no te los cobramos impuestos y entonces hay miles de puestos de trabajo generados. Maestro, en el sector privado registrado hay 116.000 puestos de trabajo menos. Y si incluyo abril con las estimaciones que hizo la Secretaría de Empleo, son 130.000 menos. En serio, no existe uno que hayan generado. Es realmente llamativo porque los datos son fácilmente ubicables. Es decir, no es un problema de interpretación, digamos. No hay ninguna forma de interpretarlo. No hay una lectura distinta, oblicua al asunto. Claro, y de hecho, vos tenés una caída al inicio. Alguno ahí en redes decía, no, bueno, pero en realidad porque la caída fue al inicio y después no se generaron empleos. Está planchado abajo, es una L. Con lo cual, si te ahorraste 2.000 millones, sería bueno que sepamos dónde fueron, porque la verdad, a generar empleo seguro que no. Evidentemente no. Y de hecho, deben haber ahorrado algo más en el sector privado porque echaron 116.000 personas adicionales. Así que sería bastante oportuno que nos explique dónde fue esa guita. Para los jubilados tampoco, evidentemente. Pero es ilustrativo porque presume además una cosa que es una falacia bastante reiterada en general en las visiones ortodoxas, que es, si yo te recorto impuestos, eso va a generar empleo. Bueno, acá tenemos el ejemplo de que no. Con todos los peros, ¿no? Pero claramente no sucedió. Interesante también, para mí es un hito que Luis Majul se reencontró con el periodismo. No, sí, ¿no? Pero es que me parece que era al menos un rato. Tan crudo. Porque además Sturzenegger dice, no, está muy mal formulada la pregunta. Vos me tenés que preguntar otra cosa. ¿Se están mal acostumbrando? Sí. ¿No? Se está mal acostumbrando a lo que es una entrevista real. En todo caso, le podés decir, mirá, te ofrezco un punto de vista distinto, pero vos me tenés que preguntar otras cosas. Sí, además, negando la realidad, ¿no? Porque Majul tenía que preguntarle una cosa que no era real. Claro, a Majul le da un poco de vergüenza el asunto. O sea, hasta Majul. Pasó Majul y dijo, che, me da un poco de calor esta escena. Pero bueno, qué sé yo, cosas que ocurren. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar en uno de los segmentos principales de este programa, que es Cuentos de la Cripto, y que tiene que ver con la criptoestafa Libra. ¿Por qué? Porque se están dando muchas novedades. Semana pasada, recuerdan, lo conversamos con Irina Hauser, se identifica una billetera virtual de Hayden Davis, después se pone en paralelo los movimientos de esa billetera virtual por un descuido de Hayden Davis en una conversación. Es lo más difícil identificarla. Se puede seguir, digamos, se puede traquear cuáles son los movimientos de una billetera virtual, están registrados, pero no a quién pertenecen. Hayden Davis se equivoca en una entrevista, da pistas para entender que una billetera virtual es de su pertenencia, de su propiedad, y se compara con distintos movimientos y reuniones que hizo con funcionarios argentinos o visitas a la Casa de Gobierno en los alrededores de Libra. Eso fue muy importante la semana pasada. Pero Gregorio Albón, abogado, que está, por supuesto, participando en esta causa, hace un pedido de indagatoria a Hayden Davis y también a Mauricio Novelli, que parece ser uno de los armadores de todo el esquema. Es Novelli el hermano e hijo de aquellas personas que retiraban elementos de una caja de seguridad y que lo vimos también en unas imágenes que se conocieron también la semana pasada, el momento de ingresar cosas con bolsos que aparecían llenos en la entrada del banco, se iban vacíos después de que manipulaban una caja de seguridad. Gregorio Albón está en línea. Gregorio, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Por qué estos pedidos de indagatoria a Hayden Davis y a Mauricio Novelli?
Bueno, en realidad la indagatoria es para Javier Milei y Karina Milei y pedimos la detención para Davis y para Novelli en virtud de que están haciendo trazabilidad de dinero. El viernes 11, es decir, el día hábil anterior a hoy, pasaron $500.000 de una billetera de Javier Davis a una billetera denominada Viva la Libertad, con sede en la Argentina, una billetera virtual. Eso es, bueno, entorpecimiento de la justicia y obviamente además de eso, peligro de fuga. No de se sabe a quién tanto pertenece esa billetera, ¿no? La Argentina. No, digo. pero es una billetera que tiene ese nombre y que, sin perjuicio de que puede ser un nombre de fantasía, no hay ningún tipo de duda de que Javier Davis está devolviendo parte del botín a Javier Milei y Karina Milei. No sé cómo va a terminar, pero lo que sí puedo decirte es que a partir de estos movimientos bancarios, que no son bancarios típicos porque son cripto, están utilizando el dinero de la estafa y todavía no hay un llamado ni siquiera indagatoria. Por eso creo que hay posibilidades de que Javier Davis y que Novelli, que ya fueron vistos en caja de seguridad y que Javier Davis está devolviendo dinero, obviamente puedan fugarse porque tienen las dos cuestiones: entorpecer la labor judicial y el dinero suficiente como para escapar de la justicia. Javier Davis no se sabe cuál es el paradero y de Novelli tampoco. Por eso, estando estas dos premisas, que es jurisprudencial, el peligro de fuga o el entorpecimiento, solicitamos la detención de estos dos. Y en cuanto al presidente y a la hermana, le llamamos indagatoria, o sea, no sé qué está esperando Servini y Curia para llamarlos, porque en definitiva, bueno, está probado no solamente que el tuit lo hizo en forma institucional, sino que además el engaño y la estafa y la violación a la ley de ética pública, bueno, quedaron plasmados cuando fijó el tuit durante un tiempo, creció exponencialmente el token y después estafaron en $250 millones. La gente no tiene noción de lo que hizo este hombre. ¿En cuánto tiempo tiene que responder Servini? ¿O debería? No tienen tiempo. Lo que tienen es que tomar conciencia, tanto Tayano como Servini y Curia, que... Tayano el fiscal. Claro, el fiscal y la jueza también. Yo se lo di a la jueza porque ya la verdad que el fiscal me tiene un poquito cansado porque es muy lento Tayano. Pensá que Tayano ni siquiera llamó a indagatoria al que le tiró a Grillo. Entonces, la verdad que este tipo de justicia ya tiene que empezar a darse cuenta de que tiene que medir con la misma vara cualquier tipo de causa, ¿no? Y me parece que ya el tema del 14 de febrero, el Día de los Enamorados, hoy prácticamente estamos a 14 de julio. Todavía no llamaba indagatoria a nadie prácticamente, y ya se han visto movimientos en cajas de seguridad en días previos. Y además, el día 11 hay otro tema que también es muy vinculante, es que cuando Novelli lo ve a Javier Milei en la Casa Rosada, ese mismo día transfiere $507.000 también, el mismo día que lo ve en la Casa Rosada. Entonces, me parece que hay circunstancias y hay semiplena prueba como para que por lo menos hagan su acto de defensa, Javier y la hermana, y los otros dos, si no se apura Tayano y Servini, se le van a escapar, acordate. Igual no se sabe dónde están, ¿no? No, pero me parece que, bueno, es cuestión de meterle una alerta roja en Interpol a David y, bueno, utilizar los medios del Estado, si es que queda alguno, en referencia a Novelli, ¿no? Porque la verdad que se estén burlando de la justicia, moviendo la plata que estafaron porque aparte detrás de esta estafa, lo que tenemos que entender es que hay gente que confió en el presidente de la Nación. El presidente de la Nación no es un influencer, es el presidente de la Nación, por eso confiaron en él, por eso compraron el token, por eso compraron el contrato, se fueron a una moneda que decía que era para cubrir expectativas en pymes y después resulta que se desdijo con la charla, porque no fue una entrevista, la charla con Johnny Viale, cuando dijo que era un casino. Entonces, realmente le está faltando respeto a la jueza Servini de Curia y al fiscal Tayano de una manera nunca vista, y la verdad que da pena, ¿no? Porque Servini de Curia tiene una carrera importante como para tener un poquito de miedo de llamar indagatorio a un presidente. Y la verdad que me parece que, así como lo tuvo a Pepín Rodríguez Simón 3 años, digamos, fugado, y cuando vino lo sobreselló, en este caso me parece que podría despedirse de la justicia prácticamente con alguna cosa buena, ¿no? De buena fe, obrando como una buena jueza.
pues la verdad que lo que encontramos en la justicia es calamitoso, ¿no? Ya no se puede confiar en la justicia. Y si no se puede confiar en la justicia y al Senado te lo putean o le tiran un cohete para que explote con los senadores y los diputados adentro, parece que estamos viviendo ante un emperador que lo puede todo. Y la verdad que, bueno, no es el país en donde uno eligió vivir. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias, por lo menos en este llamado indagatoria, que es un acto de defensa. Ni siquiera estamos diciendo que son culpables. Nosotros no culpamos por anticipado. Bien. Gregorio, Martín Granowski tiene pregunta para hacerte. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuáles serían los cargos o los presuntos delitos para la indagatoria? Bueno, hay uno que ya está, ya ese se podría decir que está hecho, que es la negociación incompatible con la función pública y la violación a la ley de ética pública. Ese ya está, porque bueno, un presidente de la nación no puede ejercer bajo ningún punto de vista su cargo institucional con un negocio privado. Ahí está ya ese delito. Pero el delito más grande que hay es las estafas reiteradas, ¿no? Y una posible asociación ilícita, porque en definitiva lo de Novelli con Karina y lo de la confesión de Hayden David diciendo que si le doy plata a Karina, Milei firma lo que yo quiero. Me parece que estando esas confesiones, ahí podría haber una asociación ilícita, pero nosotros con que directamente lo llamen indagatoria por la violación a la ley de ética pública y por la estafa, yo creo que es un buen comienzo. Después el tema de la asociación ilícita siempre es un delito que cuesta mucho probar, pero los que sí son delitos claves, concretos y que están, a mi criterio, en mi opinión, que están plasmados en la semiplena prueba como para que puedan ser indagados, son esos dos: negociaciones incompatibles con la función pública y estafas. Gregorio, a ver, para que quede claro, aquí en QR entendemos la gravedad del tema, nos parece que hay un montón de elementos arriba de la mesa, incluso para quienes entendemos de una manera muy general todo el mundo cripto y nos fuimos un poco, instruyéndonos respecto del tema. Hay elementos que hacen que esto necesite una investigación muy seria y nos parece una cosa muy, pero muy grave. Dicho eso, también es cierto que si alguien llama indagatoria a un presidente y una secretaria general de la presidencia, además en el vínculo que tienen, es un descalabro político realmente muy, pero muy importante. ¿No se necesitarían más elementos para eso? No, para nada. Ya está conformada la prueba. No, cada día que pasa le toman el pelo a la jueza y al fiscal porque pensá que el viernes pasado mandaron $500.000 a una billetera de la estafa, o sea, de todos los damnificados que realmente confiaron en el presidente. No, para llamar a indagatoria ya hay prueba de sobra. Te diría que prácticamente sería un llamado a indagatoria con un casi procesamiento. No creo que haya mucha tela para cortar. No creo que podrían ampliar esto a una falta de mérito o a un sobreseimiento. Me parece que esto se tiene que ventilar, como se ventiló causas que se ventilaron en la época de Alberto Fernández, en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Si hay delito hay que llamar a indagatoria. Después, por supuesto que nadie está diciendo que son culpables, porque eso, yo siempre soy un respetuoso del principio de inocencia. Me parece que ahí tienen el principio de inocencia intacto, pero no. Llamar a un presidente, si hizo lo que hizo Milei, en cualquier país del mundo sería, yo creo que, bueno, se ha visto que en Estados Unidos quien realmente se mete con el mercado y se mete a estafar ciudadanos norteamericanos terminan presos de por vida. Y hay ejemplos concretos de gente muy importante. Es el único país del mundo en donde Milei hizo este tipo de estafa y todavía no ha llamado a indagatoria. En otro país estarían todos detenidos, sin lugar a dudas. Bien. Gregorio, quiero preguntarte por algo que estuvo comentando en las últimas horas el abogado Andrés Gil Domínguez, es abogado de Ian Moche, de su familia, en la denuncia que le hacen a Milei por la violencia ejercida desde Milei como presidente hacia este joven. Y él cuenta que en un dictamen de un fiscal y avalado por el juez se caracteriza de determinada manera la cuenta de la red social X del presidente no como una utilización de alguien, de un particular, sino en ejercicio de esa función. Lo decía de esta manera y quiero conocer tu opinión. Bueno. El federal y el juez que actúa resolvieron que
cada vez que Javier Milei actúa dentro del ámbito de su cuenta de Twitter con tilde gris, según las reglas que estableció la red social, lo hace en su carácter de presidente de la República Argentina, porque Twitter o X no le otorga el tilde gris a cualquiera, solamente le otorga este tilde a aquellas personas que tienen un cargo de jefe de Estado, de presidente o de monarca, en las monarquías constitucionales. Con lo cual, no hay ya dudas que Javier Milei, cada vez que postea en su cuenta de Twitter, está verificada por el icono gris, entonces lo está haciendo como presidente. E incluso Gil Domínguez dice, esto puede ser muy valioso en el caso Libra. Te pregunta vos como abogado denunciante del caso Libra, ¿qué relevancia tiene esto de cuenta, Andrés? Mira, me parece que está bueno que haya salido el fiscal con este planteo, pero es para el caso concreto de Andrés Gil Domínguez. Esto no sienta jurisprudencia. De todas maneras, no hacía ni falta. El presidente, cuando tuitea, es presidente 24 horas por 7 días a la semana. Perdón, ahí me explicás eso, pero quiero entender esto. O sea, que en un juzgado, que un juez sobre otra causa tome una decisión de estas características o caracterice la utilización de esa red, no implica necesariamente que vale lo mismo para otra causa. ¿Es así? Exacto. Ni siquiera en la Corte. Si esto fuera un fallo de la Corte que diría que el tilde gris es institucional, tampoco son obligatorios los fallos de la Corte para los jueces inferiores. Bien. Así que no queda jurisprudencia. Lo que sí, ni falta hacía, ¿no? Porque en definitiva es de Maduro, se cae de Maduro que el presidente cuando tuitea no deja de ser presidente, sigue siendo presidente. Pero lo que dice ahora y lo que sucedió con este fiscal cuando dijo esto del tilde, contestando tu pregunta, más allá de lo que pueda colaborar con el tema Libra, yo no tenía, para mí no había ninguna duda. Pero esto sirve, ¿sabes para qué también? Para esos retweets que hace cuando, digamos, legitima la violencia de quemar el Congreso, cuando legitima situaciones que son absolutamente crueles o violentas. Me parece que ahí el tilde gris lo va a colocar en un lugar que el día de mañana se va a arrepentir, porque en definitiva, como presidente de la nación, no puede hacerle el caldo gordo a violentos que pretenden que el Congreso deje de existir con un bombazo, o situaciones como salir con los tanques a la calle, ¿no? Que nos trae tan malos recuerdos, que evidentemente para él no serían tan malos, porque si no, no estaría retuiteando o no estaría riéndose de lo que sucedió en la época de la dictadura militar. Decir sacar los tanques a la calle y hacer de eso con inteligencia artificial ese tipo de X, realmente no solamente es de mal gusto, sino que constituye delito. Y si el presidente lo avala, bueno, en manos de quién estamos, ¿no? Yo creo que la gente debería empezar a pensar qué va a hacer en las próximas elecciones, ¿no? Porque este presidente que han elegido, que está legítimamente constituido, yo creo que si bien está legítimamente constituido, se está pasando de demócrata a autoritario. Y me parece que eso no es bueno para ninguna democracia, ni para la Argentina, ni para Latinoamérica. Gregorio, gracias como siempre. Un gran abrazo. Otro para vos. Hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, cambiamos de tema. Nos vamos a meter en el tema inflación. Hoy se conoció el índice de precios al consumidor con este número. El 1,6% correspondiente a junio de 2025. Y por supuesto genera, en el gobierno euforia, porque el presidente Javier Milei en un posteo volvió a decir que el mejor ministro de Economía de todos los tiempos, de todos los planetas, de las galaxias es Luis Caputo, y celebró efectivamente este indicador, Hernán. Sí, el gobierno lo tomó como un dato muy positivo. Algunos hoy en el transcurrir de la tarde decían, bueno, claro, porque tal vez la expectativa, había salido el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, 2,1, iba a estar debajo de eso porque la Ciudad de Buenos Aires mide más, o el ponderador es mayor en servicios, y el servicios había dado por encima del promedio, pero algunos, claro, quizás por la expectativa de ese dato, decían, puede estar cerca de 2 y dio 1,6, genial, lo festejamos. Yo tengo otra mirada. Bueno, no me sorprende. Yo creo que el gobierno está en un momento de muchas dificultades económicas, y este dato, que no deja de ser un poquitito más superior al 1,5, pero auspicioso, si querés, para
la vista del gobierno, es un dato al que había que aferrarse como sea. Y creo que lo festejaron casi de manera exagerada. Lo digo porque finalmente, hoy hablábamos con algunas personas y pero ¿es real el dato? Bueno, el dato yo no tengo para desconfiar. Lo que sucede es que los salarios probablemente se movieron más cerca del 1. Entonces uno sigue sintiendo, le sigue pasando que su poder adquisitivo se pierde, incluso con una inflación baja. Claro. Con lo cual, hay algo de esa exageración, insisto, que no se ancla en la realidad porque los salarios no le están ganando, pero sobre todo por el momento coyuntural que está viviendo en materia económica el gobierno y las políticas del gobierno. Hoy fue un día re picante en el tema cambiario y en el tema monetario. Te digo una cosa, ahora vamos a los datos. El gobierno anunció, Kirchner, a las 4 de la tarde, a la misma hora que salió inflación, se le ocurrió anunciar que el día miércoles hacen una licitación por la ventana, que no estaba prevista. ¿Por qué? Bueno, probablemente podían haber hecho a las 2 o a las 6. No lo hicieron a las 4. Evidentemente tienen... ¿Una licitación de qué? ¿Qué es una licitación? Una licitación en pesos. Es otro tema, no me voy a meter mucho, pero como el gobierno decidió eliminar las LEFI, un bono del Tesoro, pero que estaba respaldado por el Banco Central, y los bancos medio que no suscribieron en la última licitación, y tampoco, obviamente, y las LEFIs dejaron de existir, los bancos están recontralíquidos. Hay un montón de pesos en la calle. Algunos dicen que algo de eso tiene que ver con el tipo de cambio, y el gobierno se le había caído mucho la tasa de interés. En mi barrio decían se le llenó el culo de preguntas. Digo, bueno, perdón. Fuerte. Sí, pero es un poco eso. Y por la ventana inventaron una licitación. Ok. Importante. Para tratar de capturar algunos de los esos pesos que están circulando. Claro. En ese contexto hay que entender los festejos. No sé si fue ilustrativo. Bien, vamos ahora sí al dato de inflación. 1,6. Esto es los distintos rubros. ¿Ves? Educación fue el que encabezó, vivienda y bueno, acá, todo lo que tiene que ver con servicios. Acá las tarifas muy alto. Si ponderara de otra manera, hubiera tirado el promedio para arriba. Sí, te diría que sí. El promedio debería haber dado un poquitito por encima, pero igual, en términos generales, no es tan importante. Acá está alimentos, no bebidas, porque bebidas dio bastante más, pero alimentos dio 0,6. Este es un dato para festejar. Y si querés agregarle la inflación núcleo, que dio debajo de 2 por primera vez, bueno, un poco ahí está el festejo del gobierno aferrados a esta cuestión, así que ahí un poco descorchan. Pero yo te quiero contar, en parte, qué pasó acá, qué sesgo tiene, qué cosas explicaron esto con 4 gráficos, y en ese mismo gráfico te voy a mostrar qué puede pasar en julio. Bien, el próximo indicador. Claro, porque dije, bueno, a ver, vamos a ver el tipo de cambio. ¿Qué pasó en junio? Y hasta ahora, ¿qué pasó? Para entender también por qué este festejo me parece un poco prematuro, pensando en lo que puede pasar en julio. Fíjate, vamos a lo primero. Salario registrado en términos reales. Bueno, este es el ancla tradicional. Si vos te fijás, acá puse qué pasó en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. Línea para abajo. Línea para abajo. Es decir, nunca llegó a... Estamos hablando del empleo registrado privado, público y privado. Menos 7 puntos. Bien, el registrado privado. Si la base es 100, claro, perdiste 7 puntos. Pero este es el dato, ¿no? Con una curva en inclinación a la baja. Si hago el público por un lado y el privado por un lado, me da lo mismo. Es decir, se ve esta inclinación. Bien, no está tirando el público hacia abajo. No, están los dos tirando hacia abajo. Este es el principal ancla. Es lo que decía. Acá en junio te dio 1,6, sí, pero perdí igual. Acá en mayo me dio 1,5, sí, pero perdí igual. Aunque parezca una obviedad, entiendo, Hernán, que vos decís, es ancla porque la gente tiene menos plata en el bolsillo, entonces no puede convalidar mayores precios. Los precios tienen que ir a la baja. Claro, y en algunos mercados esto puede tener influencia. Esto me parece que es el dato principal. Probablemente esto sí continúe en el mes de julio. Vamos a la siguiente. Fíjate. Acá te traje el precio de la carne. Un dato muy importante porque tiene mucho peso. El 10% del indicador lo explica la carne. Mira cómo se había movido en mayo y mira cómo se movió en junio. Este es el promedio. Esta comparación de estas dos líneas punteadas te da en junio menos 0,2. Tiró para abajo. La carne me tiró para abajo. Con lo cual, acá tenés una explicación de por qué en junio se moderó el indicador. Ahora, ¿qué pasó en julio? En lo que va de julio, ya estoy 2,2 por encima.
Bien, con lo cual, esta ventaja, si querés, que tuviste en junio... Ahí es donde decís, cuidado, porque en julio viene distinto Y en julio no te vas Bien. a dar tanta ventaja. Esto es extensible, no traje el dato, pero lo chequeé antes de venir para acá. Frutas y verduras, que te dio, igual que el mes pasado, negativo, los dos, en el mayorista te dio arriba de 10 los dos, y en el minorista creo que te da 2 puntos abajo. Sí. Ahora, en lo que va de julio, 6 puntos arriba de la inflación. ¿Es un montón? No, pero no te va a tirar para abajo. Claro, está bien. Bien, los estacionales no te van a ayudar y la carne no te va a ayudar como te ayudó en los 2 meses previos. Vamos a la siguiente. Importante, el precio de la nafta. Este era el mes, ¿te acordás que había tirado para abajo? Sí. En el mes de junio, el dato que acaba de salir, 1,1. Vamos a decir, pero no, pará, si habían aumentado más. Aumentaron más o menos 1% desde inicios del mes de mayo, de junio. A mediados de junio, algunas empresas petroleras privadas dijeron, che, remarquemos, 3,5, pero algunas. ¿Qué hizo YPF? Por decisión, evidentemente, del gobierno. Aplicó ese aumento del 3,5, ¿qué día? El 30 de junio. ¿Cuándo va a tener impacto? En julio. Claro. ¿Bien? Con lo cual, esto que viste acá y esto que viste acá, no lo tenés acá. Está muy bueno esto porque al mismo tiempo nos explicás junio, también nos está diciendo, che, por esa misma razón, julio va a ser un problema. Claro, acá vemos por qué pasó y qué puede pasar. Bien. Y vamos a la última, que también en el mismo sentido que nos podía faltar, claro, el tipo de cambio. Que acá hay como un gran signo de interrogación. Te diría, es el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque, mira, esta es la serie, acá estábamos con el Cronin Peg, ¿ves cómo está estabilizado? Salís de, o hacés la unificación cambiaria, se empieza a mover, pero si vos te fijás acá hasta estás acá... abril, acá entras en mayo, junio, y ya vamos llegando a Acá julio. estamos a finales de junio. Mirá este número. Y ayúdame, mirá, mirá cómo hago una serie por este nivel. Nunca superó el nivel máximo del tipo de cambio de aquel el momento. 1200. Ahora sí. Es decir, en junio no lo había superado. Pero en julio sí. De hecho, hoy hay algunos que tuiteaban y decían, no, está re bien, por la preocupación de la tensión en el tipo de cambio, está re bien en materia de inflación, porque desde abril para acá el tipo de cambio aumentó 14% y no fue a precio. Bueno, ahí hay 2 trampitas. La primera es que no toma el mes de marzo, que en marzo tuviste 3,7 como efecto de la expectativa de devaluación que tuviste en abril, con lo cual ahí ya te da un dato distinto. Pero sobre todo, los datos de inflación que tomaba ese consultor, creo que era Josovich, lo tomaba hasta junio. Maestro, la preocupación es lo que está pasando en julio, no en junio. Bien, este es el problema. ¿Eso va a precio? No lo sabemos todavía, pero lo cierto es que superó, si querés, esta línea máxima del tipo de cambio. ¿Por qué tiro ahí? Porque digo, si vos llevaste los precios acá, porque en algún momento el tipo de cambio llegó hasta ahí, bueno, hasta que no llegó hasta ahí, no dijiste, te preocupás. Bueno, no voy a remarcar. Pero si cruzó ese umbral, tal vez sí diría. Después tengo más preguntas para hacerte sobre el dólar y lo que pasó hoy. Muy bien. Pero lo dejamos para dentro de un rato, nos quedamos en precios. Vamos a saludar a Vanessa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, que tiene una propia medición que le dio un poco más que lo que dio a nivel nacional, pero sobre todo tiene un registro de lo que está pasando, por ejemplo, en un centro urbano tan importante como la provincia de Córdoba. Vanessa, soy Pablo Caruso y saludamos aquí en QR con todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Pablo. Un saludo para vos, para todo el equipo, por supuesto para todos los televidentes. Bueno, de acá desde Córdoba, del Centro de Almaceneros de Córdoba, con 120 años de trabajo ininterrumpido y con nuestro Instituto de Estadísticas y Tendencias ya con 15 años de trabajo. Sí, en nuestra medición es un 1,8% la inflación que medimos para este mes. Levemente superior, el mes pasado habíamos medido un 1,7 y INDEC había medido un 1,5, ¿no? Primer semestre también cerrando un 15,4% y el interanual de 40,3% de inflación. ¿Y qué está pasando eventualmente con el consumo? ¿Cómo repercute todo esto en la actividad allí en la provincia? Bueno, realmente, si bien tenemos el dato favorable de la desaceleración de los porcentuales inflacionarios, si vemos el otro análisis profundo, un consumo totalmente retraído, en caída,
Si nos vamos a números, tenemos que decir que, por ejemplo, en ventas estamos en menos 19,5% comparando este primer semestre con el primer semestre del 2024. He aquí donde observamos, ¿no?, que esta dinámica del comercio minorista, de este comercio de cercanía, está totalmente resentido. Las familias no sienten como un alivio estos porcentuales de desaceleración, porque lo que se requiere para afrontar las canastas es un monto muy alto, ¿no? Nosotros hemos medido 1.471.000 pesos la canasta básica total, para con ello no caer bajo la línea de pobreza, y 784.964 pesos para no caer bajo la línea de indigencia. Con estos números tan altos, ahí nos complicamos. Pregunta Hernán, no quiero dejar de subrayar lo que ya está bien puesto en el graph, ¿no? Caída de el 20% comparando semestres, es una caída muy importante del consumo, Hernán. Sí, ¿cómo estás, Vanessa? Te quería preguntar justamente por eso, porque uno imagina, sobre todo en los centros comerciales de cercanía y demás, los márgenes de rentabilidad no son demasiado elevados. Con una caída del prácticamente el 20% en las ventas, ¿dónde se recorta? ¿Cómo hacen? No, hoy el comerciante, Hernán, la está pasando muy mal, verdaderamente, sí, gráficamente, una recuperación que no llega, costos fijos que se han incrementado, claro, servicios, tarifas, impuestos, alquileres. Por donde se recorta, ya lamentablemente hubieron muchísimos despidos en todo lo que es el sector comercial, de este empleado, de esta media persona que trabajaba. Hoy nos quedamos con el núcleo familiar atendiendo el negocio familiar. Luego, corriéndose de lugar, de barrios, muchos han optado por achicar alquileres, otros achican stock disponible, pero lamentablemente, de no mediar otras circunstancias, de no observar una mejora en el futuro inmediato, muchos de estos comercios van a ir a cierres. No estamos hablando hoy de cierres masivos, porque también tenemos otra dinámica. Hay mucha pérdida de empleo formal. ¿Y qué pasa cuando se pierde el empleo? O con la indemnización o con la posibilidad de que haya una posibilidad certera de que vaya a haber pérdida del trabajo, se coloca en un negocio. Lamentablemente, claro, con una supervivencia corta. Permitime una repregunta sobre algo que dijiste. En general los comercios estaban estoqueados hace algunos meses atrás y hoy no tienen ese mismo stock. ¿Esto es efectivamente así? Esto es efectivamente así porque casualmente al no tener la venta suficiente, ya los stocks disponibles se están achicando. Recordemos, tampoco el comercio goza de ninguna línea de crédito, de ningún tipo de ayuda. Es más, podríamos decir que antes también la mercadería por las mismas empresas abastecedoras, se otorgaba a plazo, a mes, a pedido contra pedido. Hoy ya prácticamente eso no existe. Esto también le coloca mayor presión al comercio minorista. Claro. Obviamente también se trabaja con todas las estrategias comerciales. Después de la pandemia, el comercio minorista ha quedado seleccionado como la opción más económica, más cercana para recurrir, ¿no? Obviamente también esta crisis económica hace de que no esté presente esta compra mensual del supermercado, porque prácticamente es imposible por el alto costo, ¿no? Recién, Vanessa, escuchamos un supermercadista, perdón, también creo que un almacenero aquí en la ciudad de Buenos Aires, recordemos, estamos hablando con Vanessa de Córdoba, y nos planteaba lo mismo, decía, el peor año de la vida, y sobre todo que la gente va a comprar todos los días muy poquito lo que necesita para el momento. Martín Granowski tiene pregunta, Vanessa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me gustaría saber si aumentó el fiado, que es una forma de endeudamiento, ¿no? También para el almacenero, sí. Y si hay productos que se están consumiendo menos, ¿y cuáles son? Bueno, es así, Martín. Cuando nosotros hemos realizado informes mensuales donde, es más, hicimos un informe nacional de endeudamiento de los hogares argentinos, donde prácticamente el 90% de los hogares se encuentra endeudado.
también en esto entra en jaque cómo se compra los alimentos. Y tenemos que decir que el 44,7% lo hace a través de la tarjeta de crédito, 36,1% utiliza el fiado, ese fiado que jamás desapareció, y un 7,8% lo hace con dinero prestado. Esto nos habla, ¿no?, de la difícil situación de las familias para llegar a fin de mes, financiar, y estamos hablando en todo esto de tan solo alimentos. Vamos a compartir y eso, Vanessa, si te parece, compartimos esa placa que acaba de mencionar, ¿sí?, porque el endeudamiento de las familias es un tema realmente muy, pero muy grave. La pregunta es, durante junio 2025 usted y su grupo familiar debieron financiar alimentos, sí, con tarjeta de crédito casi el 45%, fiado 36,1%, lo que preguntaba Martín, 10,5% solamente el no, y sí con dinero prestado el 7,8%. Es un número realmente muy, pero muy bravo, porque, a ver, una obviedad, pero vos comprás alimento con tarjeta de crédito, vos tenés que volver a comprar alimento eventualmente el mes que viene, y si lo volvés a tarjetear, te va corriendo la deuda anterior. Claro. Y tenemos otra placa también para compartir, todo esto generado por, es lo que nos estaba comentando en la provincia de Córdoba Vanessa. Durante junio del 25, en función de la economía actual del grupo familiar, pudieron acceder plenamente a la canasta básica alimentaria. No pudieron 57,7%, sí pudieron 42,3%. Vanessa, lo que estabas contando, ¿no? Dramáticos estos números. Totalmente dramáticos, y termino de contestarle a Martín, que decía que se había recortado en las familias. Bueno, principalmente, ¿no? Hay muchas familias que no alcanzan a completar todos los alimentos que se deberían consumir, pero principalmente hay segmentos especiales donde hicimos una medición de consumo donde se han observado caídas en el consumo de carne vacuna, esto medido en los últimos 3 años a nivel nacional, y casi entre el 40 y 45% el consumo de carne vacuna cayó, 22% el consumo de leche fluida en el caso de sachet, 33% cayó el consumo de leche en polvo, y entre el 45 y el 50% cayó el consumo de lo que significan quesos, yogures, flanes. Obviamente, estamos hablando de una pérdida de nutrientes irreemplazables, con lo que implica, ¿no?, por supuesto, quitar nutrientes esenciales a lo que es las infancias. Claro. Esto también, hay hogares donde lamentablemente no hay presencia de consumo de frutas y, como decimos, lácteos, carnes. Si bien ha crecido el consumo de lo que es pollo y cerdo, no logra equipararse a la pérdida del consumo de carne vacuna. Vanessa, muy interesante y muy dramático lo que nos contás, te lo agradecemos muy claro además. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, estábamos hablando, insisto, con Vanessa Ruiz, gerente del Centro de Almacenados de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Yo quiero detenerme, me da la sensación que no hay un reparo suficiente en el dato del endeudamiento de las familias. Vean estos datos, estamos hablando de Córdoba, recuerden aquello que compartimos, ese trabajo que hicieron Sheila Wilker y Raúl Timerman en 3.0 y en la sastrería. Mucho endeudamiento con tarjeta de crédito, mucho endeudamiento con prestamistas, con familiares o amigos. Y el dato que más me impactaba era que más del 50%, poquito más, pero más del 50% no sabía si iba a poder pagar esa deuda, hacerle frente a esa deuda. Pero además, Pablo, lo que en la placa que acabamos, ¿no? Claro, eso te iba a decir exactamente. En la placa que acabamos de ver es en alimentos, además de todo. No es en ropa, auto, licuadora, no, alimentos. Acá es cuando vos jugás el dato de 1,6 y hay que entender muy bien el contexto de ese 1,6 para hacer una valoración como corresponde. Decía Hernán, si vos tenés una inflación de 1,6 o de 1,5, pero los salarios no te llegan o te llegan al 1%, vas perdiendo siempre. Es decir, ¿con qué arte narrativo o cuánto más le va a durar la eficacia a un gobierno cuyo arte narrativo te sigue haciendo gritar un gol de algo que efectivamente no te alcanza o no te mejora la calidad de vida, más bien todo lo contrario? Sí, y con expectativa hacia adelante que no es positiva. Porque diría además, Cobos, ¿no? Bueno, porque si vos sos el ancla, vos digo tu salario, ¿no? El ancla sos vos es una gran frase, Hernán.
pensando Después hacia de adelante. Los autores de La casta tiene PAMI, el ancla sos vos, es la mejor definición Pero digo, de estos tiempos. sumale además otra cuestión, cheques rechazados por falta de fondos récord. Tiene un problema el gobierno, yo recién no lo dije, pero uno de los quilombos que tuvo es que quiso bajar la tasa, o algunos dicen que quiso bajar la tasa, para tratar de reactivar los créditos porque está teniendo problemas en lo que se llama demanda de dinero, porque la gente ya no pide un crédito porque no tiene para pagar los anteriores. Con lo cual, se le plancha, digamos, el principal motor de lo que se llama demanda de dinero para eventualmente que haya medios de pago que permitan hacer crecer la economía. Es un problema que está reflejado en estos datos que recién veíamos, ¿no? El endeudamiento de las familias en cosas extremadamente básicas y los cheques rechazados que no son de las grandes empresas. Mayoritariamente. Son de comerciantes, ¿no? No, son de comerciantes. Igual, me corrijo un cachitín. ¿Son de comerciantes? Son mayoritariamente de comerciantes, sí. Digamos, yo te tiro unos cheques para allá y después no tengo para pagarlo. Sí, claro. Y trato de apalancarme con eso. Igual me corrijo con una cosa, porque sugerí como que a la pyme le va mal y a la grande le va bien en términos generales, y si bien la grande tiene más herramientas, no es menos cierto que hay varias grandes que le han avisado a la CNB que no le pueden pagar el nivel de las deudas, las ON que emitieron, Sí. Digo, arrancando por Grobo Grobo. Copatel, Claro. y hay varias en el medio. Después estaba bien lo que escuchábamos recién, en buena medida lo terminan pagando los laburantes. Y todo esto en términos de porcentajes, ¿no? Con placas, pensemos en las angustias que generan en las personas y en las familias, que de eso está compuesta una comunidad, eventualmente, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, vamos a conversar con Emilia Delfino, autora de La Generala. Vamos a volver sobre Victoria Villarruel y vamos a hablar sobre, no ya el cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires, el cierre de las listas, la discusión de las listas, de los procedimientos consensuados para ver cómo se definen quiénes van a las listas electorales primero del 7 de septiembre, pensando también en lo que va a pasar en la nacional allí en octubre. Tanda, ahí estamos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo marca país. ¿Estuviste en Merlo? Estuviste en No Tire Godoy. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos, o que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave, mucho más cremoso. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Espadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Espadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Espadol, protección que te acompaña. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Koffler de la alacena.
te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Estuvo intensa la clase. A este paso no sé si llego a la próxima. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Andrea? Pero del futuro. Con Simple Calcio más vitamina D, podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR y recuerden, si andan por San Luis y específicamente en Merlo, no dejen de ir a, o por lo menos probar nuestra recomendación que es No Tire Godoy, es un clásico del lugar, son nuestros amigos, nos acompañan desde el arranque de este ciclo en Bravo TV, nuestro agradecimiento como siempre y el consejo para todos los que estén en zona, vale la pena, no están en Merlo, pero están cerca, están en la provincia de San Luis, bueno, acérquense, hagan esos kilómetros, la van a pasar muy, pero muy bien, como la familia de nuestro querido compañero Guido Bambini, que repitió. Sí. Vi una foto y la pasaron muy bien. Hizo de lentejas y el otro que era una carbonada o un locro. Creo que era un chivito, también. y después hizo de lenteja. Sí. No, olvídate, la pasaron extraordinaria. Bueno, había otro plato. No Tire Godoy, un clásico que vale la pena allí en Merlo, en la hermosa provincia de San Luis. Nos vamos a ir a otra provincia, a la provincia de Buenos Aires, porque ya está la cuenta regresiva hacia el 19 de julio. Allí tienen que cerrarse las listas después del cierre de las alianzas y ahora empiezan otras discusiones o por lo menos otros protocolos, Martín. Al final, el 9 de julio, que era el cierre de inscripción de alianzas, terminó antes, no fue ni siquiera el amasijo de las 12 de la noche que es habitual. Sí. Terminó antes en el caso de las dos grandes fuerzas. La tercera todavía ni siquiera está terminada de definir. La tercera somos Buenos Aires, los que no están terminados de definir en realidad son los radicales en eso. Pero vamos a las dos más importantes. Lo que hay en Fuerza Patria, que es el peronismo más aliados, unos 10, 12 partidos aliados. Lo que hay en Fuerza Patria es un acuerdo en el reglamento, más allá de cómo está escrito, digo, el acuerdo de hecho es por consenso, porque uno diría veto, yo no estoy de acuerdo con la palabra veto en eso, es consenso, es llegar a acuerdo, algunos dicen, para mí mal interpretado, es
las cabezas de lista la va a poner Axel Kicillof. Para mí es una mala interpretación, es un mal análisis periodístico eso. Lo que es, no habrá ninguna cabeza de lista que irrite a Kicillof en todo caso. Pero además, el clima de estos últimos días no es un clima de irritación, por otra parte. No es un clima de irritación. No, al contrario, es un clima de... A ver si nos sale bien este Excel, o suma algebraica, no sé cómo llamarlo, porque es muy complicado. Vuelvo atrás, vos dijiste, es por consenso, es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Exactamente. ¿En todo? Sí. Sí. En todo quiere decir... O sea que va a ser complicadísimo en todo. En todo es básicamente. Listas, acá, saquemos la elección nacional de octubre, ¿no es cierto? Estamos hablando del 7 de septiembre. Estamos hablando del 7 de septiembre, saquemos eso. No, porque hay otra posibilidad que es discutir también una parte de octubre, porque entonces el que no entra en un lugar, claro, entra en otro. Claro. O la que no entra en otro. Indefectiblemente va a ser parte del acuerdo. Es parte del acuerdo. Parte del acuerdo va a ser también lugares en el gobierno de la provincia. Es muy improbable que eso sea así. Eso pasa siempre en toda elección, en cualquier lugar del mundo. Digo, para normalizar este tipo de cosas y no escandalizarse, ni asombrarse, ni nada por el estilo. Entonces lo que hay es, no hay veto, hay consenso, sobre todo en donde, en las cabezas de las secciones electorales, y a su vez no tensionar ninguno de los consejos deliberantes. Ese es otro de los acuerdos, que es importante. Ahí estamos hablando, no tensionar consejo deliberante, no tensionar al intendente. Exacto, sí, sí, sobre todo cuando gobierna. Digo, cuando son distritos que para Fuerza Patria son propios. Sí. Que son 80 sobre 135, estamos hablando de muchos distritos. Bien, no tensionar es invitar, vamos a poner no es que al intendente le van a imponer el consenso de arriba. Al intendente... No, pero le van a decir, trata de incluir, no tensionar es, trata de incluir a todos los sectores y no lleguen la lista solo con el tuyo, cosa que en general se viene haciendo por otra parte, incluso sin paso. No llenes la lista de concejales, la mitad que te queda vacante ahora, solo con tu gente. Sí. Sé generoso con el resto de las fuerzas, o lo más generoso posible. Obviamente hay gradaciones de acuerdo a la importancia del Eso le van a decir al intendente. Sí, eso ahora ya, al intendente le va a llegar diciendo. previamente un acuerdo. Mirá, esta es la lista que nosotros ya consensuamos. Exactamente. Sí, o esto es lo que yo quiero y traten de convencer a tu ¿No sector. lo estamos romantizando un poco? No. Lo ves viable. Yo no digo que no haya pelea, que no haya tensiones, no digo que no haya tensiones. Lo que digo es, el nivel de tensión es muchísimo menor al que había hasta el 9 de julio que se cerraron la inscripción de alianza. Es como que se relajó. Sí. Eso es lo que existe. ¿Es cero o no? Y está empezando una discusión sobre cómo se hace la campaña, que ahí tampoco estoy de acuerdo con el análisis general, que es, el análisis general dice, a mi criterio equivocado, general digo, ¿cómo el dominante. Martín, Y sí, bueno, Hernán, ¿cómo vino Martín? El dominante es, la discusión es si Intratable. Cristina es el centro de la campaña o no. No hay discusión sobre eso, porque ni la propia Cristina pide ser el centro de la campaña en la provincia de Buenos Aires. De hecho, cuando habla, no habla, básicamente, habla de su situación, pero habla cada vez menos de situación procesal o judicial o de condena directamente y de la injusticia que eso conlleva, y habla cada vez más de temas concretos. Con lo cual, Cristina en ese sentido va a ser una presencia en la campaña, y después va a haber otra presencia que es, aquí lo tenemos en foto. Sí, acá falta alguien. Kicillof no es candidato, pero va a ser una presencia, ya es presencia en campaña, digo, por el lado de la gestión y por el lado de redes, muy fuerte. Fuerte en TikTok, por ejemplo. Sí. TikTok con chicos, especialidad Kicillof. Bueno. Esa es una parte. Estamos hablando de esta fuerza. ¿Vos decís que falta alguien acá? Para mí falta alguien muy importante y que en las tensiones de los otros siempre suele pescar muy bien. El software, decís vos. Yo lo llamo el software. ¿Por qué? Sergio Tomás Massa. Sí. Porque tiene menos fierros, menos hardware que el resto, pero tiene software, digo. Está muy bien. Capacidad de alianza, es el que para mí aprovecha muy bien. Bueno, pasó también durante el gobierno de Frente de Todos. Tal cual. En la tensión de los dos polos, sí, aparece aportando mucho para el consenso y logrando bastantes posiciones. Buena relación con Cristina ya tenía, no tuvo tensiones con Kicillof, porque además trabajaron muy bien juntos en la campaña de 2023, presidente-gobernador, los dos candidatos. Massa perdió, Kicillof ganó en ese momento, pero la convivencia fue buena, y había sido buena cuando Massa fue designado ministro de Economía. Digo, de hecho, conversaron temas de política económica juntos en aquel momento. Digo, para ver algunos antecedentes. Bueno. No estoy romantizando, ni digo, no. Y después hay algunos problemitas, incluso para Fuerza Patria.
El problemita es que se hace sobre todo en dos lugares. Uno es Esteban Echeverría, donde hasta ahora Fernando Grey va con la tercera fuerza, Somos Buenos Aires, que es la que incluye al radicalismo y al schiarettismo y a Florencio Randazzo. Fernando Grey es el intendente de Esteban Echeverría, que está en la tercera sección electoral. Lugar a definir. ¿Será Magario, será Cascallares, será otra persona? No sé. Y la otra cosa es que se hace en Tigre, donde está Zamora, que le ganó a Malena Galmarini en las últimas elecciones. Hablamos de primera sección. Estamos hablando de primera sección y de un distrito importante. Sí. No están cerradas las negociaciones tampoco con ellos. Digo, no están... Ahí sí que no es para romantizar, son situaciones duras. Fernando Grey había dicho que en un lugar donde Máximo fuera un referente, que vendría a ser el caso, no estaría de ninguna manera, porque hay que recordar que Fernando Grey fue el que impugnó a Máximo Kirchner en su momento para la presidencia del partido PJ bonaerense. Pero yo hasta el sábado de la noche no cerraría, no estoy abriendo, pero no cerraría nada, no cerraría ninguna posibilidad. ¿Qué pasa en la otra otra fuerza? Del otro lado es cada vez más Karina. Es un poquitito, digamos, lo que hablamos antes sobre Victoria Villarruel. Sí. Victoria Villarruel confrontando con Karina. Acá tenemos a Karina cada vez con mayor poder interno dentro de la Libertad Avanza y la designación de candidatos. Karina con su armador en la provincia de Buenos Aires, que es el gran Sebastián derrotado Pareja. Santiago Caputo. Hasta ahora sí, por lo menos. Sí, hasta ahora es así. Karina Milei es la que negoció también con Cristian Ritondo. Ahí hay una dupla que está funcionando de manera fluida. Y ahí, así como Kicillof y en otra medida Cristina van a participar de la campaña, un protagonista de la campaña provincial, inclusive en la provincia de Buenos Aires, la del 7 de septiembre, va a ser Javier Milei. Ya lo mostró con el acto de lanzamiento. Sí, claro. En La Plata la semana pasada. Y tratando de replicar lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. En ambas fuerzas, lo último, Martín, vamos a tener una semana picante con esto. Así es. ¿De candidaturas testimoniales se habla en cualquiera de los dos frentes? Sí, se habla sobre todo... Esta es una elección, al estar desdoblada... Candidatura testimonial de 2 puntos. Encabezan lista y después no asumen, digamos. Y no asume. O asume y después renuncia al tiempo. Así es otra posibilidad. Sí, se habla en los dos lo que va a hacer casos. Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Se habla en los dos grandes sectores, sobre todo a nivel de intendentes, porque estas elecciones tienen una característica. Al ser elecciones provinciales, pesan los distritos, pero no solamente las secciones electorales. Hay 8 secciones que son las que agrupan distritos o partidos. Pesan, partidos me refiero a regiones, ¿no? En el sentido de distritos electorales. Pesa quien encabece la lista de concejales de La Matanza. Pesa, eso pesa, porque es una cara conocida. En algunos casos, en la cabeza, o sea, a primer concejal, porque no se está eligiendo cargos ejecutivos, sino legislativos. En algunos casos, entonces, a primer concejal, podemos llegar a tener intendentes actuales, porque son caras conocidas. Es una forma de traccionar para su territorio y garantizar que no haya virtuales golpes de Estado, que son relativamente fáciles y frecuentes a nivel de Consejo Deliberante. Es distinto. Es decir, el de la intendente provincia. va ocupado otro rol y el que lo reemplaza cobra agenda en propia en muy breve tiempo. Esa es una parte. Esa es una parte. Y en otro caso es, te cambió la mayoría y perdiste la mayoría, perdiste el Consejo Deliberante, y el intendente puede ser destituido. No, claro. Por eso yo te preguntaba qué lugar van a tener los intendentes, porque para un intendente perder el consejo es perder la intendencia. No, claro, exactamente. Es casi, no te voy a decir que es directo, pero es riesgoso. Pero es muy riesgoso. Es un riesgo que no quieren correr. Bien. Gracias, Martín. ¿Qué semanita vamos a tener? Nos vamos a ir a una pausa. Es muy breve y ya está Emilia Delfino para charlar con nosotros sobre su libro La Generala, con el protagonismo que ha tenido Victoria Villarruel en estos días, pero sobre todo en nuestra apertura. ¿A quién le está hablando Victoria Villarruel? ¿Al gobierno? No. ¿A quién le está mandando un mensaje? Acá estoy y puedo hacer las cosas de otra manera si el desgaste del modo Milei se vuelve cada vez más profundo y pone en riesgo un proyecto de país, un rol del Estado determinado y todo lo que conlleva eso para algunos sectores de las élites argentinas. Breve pausa, Emilia Delfino. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas.
Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas, porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Muy bien, seguimos en QR y ya está con nosotros la colega Emilia Delfino. Emilia, muy buenas noches, gracias por estar. Gracias a ustedes. Es la autora de La Generala, libro que mostramos la tapa en el arranque del programa, pero podemos volver a mostrarlo, por supuesto. Y quiero resumirle un poco alguna de un tramo, por lo menos, de nuestra idea central acerca de lo que pasó en las últimas horas en Los Cruces. Ahí está la tapa del libro. La Generala, Emilia Delfino, biografía no autorizada de Victoria Villarroel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Decíamos, Delfina, que era interesante observar, más allá de lo entretenido en términos de espectáculo político, puede ser lo que pasa con Victoria Villarroel y el presidente, que evidentemente está mandando un mensaje, o que a nosotros nos parece está mandando un mensaje Victoria Villarroel de, bueno, hay una manera de llevar adelante este plan de gobierno, corriendo al Estado del centro, desregulando, etcétera, etcétera, con las reformas prometidas que eventualmente se vienen, pero no con este grado de inestabilidad institucional que efectivamente genera en modo Milei. Yo me apego a la Constitución, yo estoy del lado de los más vulnerables, yo no soy casta, no ando viajando por todo el mundo, etcétera, etcétera. Y ahí nos preguntábamos, bueno, ¿a quién le habla o eventualmente a quién representa a Victoria Villarroel? Esta es mi primera pregunta y quizá, si necesitas ir a de dónde viene Victoria Villarroel y cuáles son las referencias, por supuesto puede estar incluida en la respuesta. Bueno, cuando uno piensa de dónde viene Victoria Villarroel, viene de un sector nacionalista, católico, de la derecha, más conservadora de Argentina. Incluso ella fue apoyada por un sector del poder económico de esa derecha. En la cabeza de ese grupo estaba, por ejemplo, el hijo de Martínez de Oz, José Martínez de Oz hijo, que es el hijo del ministro de la dictadura militar, el ministro de Economía, ustedes saben, digamos, un emblema de la dictadura y de la política económica de la dictadura militar. Y fueron los hombres que, el hijo de Aramburu, Vicente Mazot, empresario, politólogo, periodista, incluso acusado por supuestos delitos de lesa humanidad y fue sobreseído, el primer periodista que fue acusado en Bahía Blanca, un hombre muy poderoso de Bahía Blanca, que además después la conecta con otra persona que te voy a contar. Y hay también abogados del poder, Pérez Alati, Fonrush, digamos, todos hombres que la apoyaron en los inicios de su carrera. ¿Qué son los abogados del poder? ¿A qué denominás abogados del poder? Abogados del sector económico, ¿no? De las empresas, de las grandes empresas argentinas, de los empresarios, hombres muy bien conectados que eligieron a Victoria Villarroel como la cara para representar y llevar adelante la pelea que ella encarnó durante las últimas 2 décadas, que es esta pelea por los derechos de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70. Ella se inserta en los medios de comunicación con esa pelea y después a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se inserta en la política de la mano de Javier Milei. Y ese sector sigue creyendo en ella al mismo tiempo que el sector militar, que sigue creciendo los compañeros de armas de su padre y de su abuelo en la Armada y en Ejército y Armada, siguen creyendo en Victoria Villarroel y sigue siendo una esperanza para esos sectores, incluso también para sectores muy conservadores de la Iglesia Católica. Pero ella también le está, cuando habla, también le está respondiendo al propio Milei, ¿no? Está respondiendo a los dardos del propio presidente y es una manera también defensiva de reaccionar, siempre redoblando la apuesta. Villarroel no se queda atrás cuando se trata de agresión o de responder una agresión, digamos, ¿no? En los equipos de ella
resalta mucho su capacidad de hacer bullying, digamos, ¿no? Su capacidad de hacer De bullying. hacer bullying, ¿no? O sea, es muy eficaz. Es muy eficaz, exactamente. Y muy elocuente y muy precisa con las palabras que pueden llegar a herir al enemigo, ¿no? En el momento preciso, un hombre que trabajó con ella muchísimos años y la conoce hace más de 20 años, la define como un francotirador. Viste que a ellos le cuesta al femenino, no es una francotiradora, es un francotirador. Bueno, la define como un francotirador y creo que es un francotirador de las palabras, ¿no? Porque a veces francotirador se usa para alguien que está suelto. Lo que Mm, quiero interpretar y es, solo. vos lo que decís es por la puntería, no porque esté suelta, Por ¿no? las dos cosas, O por ¿no? las dos Porque cosas. también rescatan de ella que siempre libró una batalla muy individual, muy de ella, siempre para Victoria Villarruel, ¿no? Obviamente ella va a decir, y lo dijo durante los últimos años, que lo que venía a defender eran los derechos de un montón de personas que estaban, digamos, englobadas en lo que eran las víctimas de las organizaciones armadas de los 70. Pero en esa construcción también hay una construcción personal y una ambición personal de poder llegar a la política, como mínimo poder llegar a diputada, que era lo que ella anhelaba al principio, ¿no? Ujú. ¿Esa representación es una representación orgánica o es una representación anhelada de todos estos grupos que recién comentabas de Victoria Hay Villarruel? muchas internas en la derecha, están Eso muy para después divididos. hacerte una segunda pregunta, pero me parece que eso es clave. Están muy divididos y ella por donde pasó siempre dejó enemistades, puertas cerradas, conflictos, peleas. Esto que le está pasando ahora ya le pasó varias veces. Lo que pasa es que no le pasó ni con el nivel de exposición actual ni con el nivel de intensidad y de importancia y de peso que tiene la pelea actual con un presidente de la nación, Claro. que además es su compañero de fórmula, ¿no? ¿Le está pasando o quiere que le pase? Esta pelea, no, yo creo que no era algo que ella esperaba, ella creía que podía construir en paralelo, ¿Ah, sí? y es un poco es lo que cuenta el libro, ese intento de construcción en paralelo sin romper nunca con Milei. Ella creyó que eso era posible, y los Milei nunca se lo permitieron porque no hay lugar para crecer dentro de la Libertad Avanza si no es para Javier Milei, ¿no? Ujú. ¿Qué quiere Victoria Villarruel? Creo que por sobre todo lo que no quiere es que todo lo que construyó hasta ahora se tire por la borda, digamos, ¿no? Lo que quiere es no volver al llano, quiere crecer políticamente, quiere tomar decisiones. Ella cree que está capacitada para gobernar, para tomar decisiones, para construir un espacio político y para liderarlo también, ¿no? Y eso es lo que le reclamó todo el tiempo a Milei durante 2023 y 2024, poder participar de la toma de decisiones, poder estar al tanto de lo que el gobierno iba decidiendo y sin embargo ella se sentía todo el tiempo ciega, ¿no? Como que iba caminando sin poder ver hacia dónde iba avanzando el gobierno y por ende hacia dónde tenía que avanzar ella. ¿Qué tan de acuerdo estás con la idea que mencionamos en el comienzo, que ella también aprovecha estos momentos para demostrar que hay una manera más institucional, más ordenada, más confiable eventualmente a largo plazo para llevar adelante un proyecto político no muy distinto o económico no muy distinto del de Milei? Lo hace todo el tiempo y lo hizo todo el tiempo y también es una de las razones por las cuales empezó a caer ya muy mal dentro del mileísmo, ¿no? Dentro del círculo más íntimo de los Milei. Y básicamente tiene que ver con que eso genera mucha desconfianza, porque lo que está haciendo es todo el tiempo tratar de suplir las ausencias de Milei. Que ella no lo ve mal, ella lo ve como que complementa al presidente, del lado del presidente Eso lo es ve lo que como que hubiera lo querido sustituye. ella, lo que anhelaba. Exactamente, que ella pudiera ocupar ese lugar del diálogo, de la institucionalidad, de poder sentarse con la oposición, dialogar y construir y de paso capitalizar para sí misma, ¿no? Ujú. ¿Qué vínculo tiene, aunque parezca una novedad, con Karina Milei? Muy malo desde el principio, eso es lo que cuentan tanto los libertarios como las personas allegadas a Victoria Villarruel en el libro, y es una relación que empezó mal siempre, nunca hubo buen feeling, digamos, entre ellas, ya una cuestión hasta de desconfianza mutua, y además... Dicen que Karina Milei es muy de la primera impresión. Sí. Que hace una lectura muy rápida de las personas. Mira, y también lo que pasó es que esa desconfianza por parte de Karina Milei tenía que ver con que veía a alguien que construía para sí misma y no construía para su hermano, y que fue de alguna forma, si querés, convenciéndolo o se fue convenciendo a Milei, porque ellos tenían una muy buena relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel al principio, una relación incluso de cariño personal, y ese cariño se va degradando con el tiempo, muy rápidamente te diría, y Karina Milei termina ganando esa pulseada, ¿no? Inclinando a su hermano para su lado. Sabiendo, Emilia, que Patricia Bullrich tiene lealtades bastante líquidas, por decirlo de alguna manera,
¿Ve Victoria Villarroel en Bullrich o al revés una suerte de competencia por esos lugares de poder que eventualmente podrían venir después de un desgaste de Milei? Bueno, es posible porque siempre fue Patricia Bullrich se convirtió en una figura fuerte del gobierno de Milei y comparten muchas líneas de sus discursos, son similares, las fuerzas de seguridad, todo el tema de la represión, el tema de las Fuerzas Armadas también con Petri, digamos, y sin embargo, por ejemplo, me contaba un militar retirado que estaban poco dolidos algunos militares porque no se los había homenajeado públicamente por parte del gobierno, el Ministerio de Defensa, por el Operativo Independencia, la inauguración del Operativo Independencia que cumplió ahora aniversario, porque fue en el 75, estamos en 2025. El operativo represivo en la previa del golpe, cumplió 50 años, exactamente, el año que también nació Victoria Villarroel. Y justamente es el mismo sector que a ella la sigue viendo con muy buenos ojos y siempre esperando en ella una representación de esos poderes que parecen que tiran siempre para el pasado, ¿no? Sí. Para lo viejo, y que es lo que ella ahora tiene que tratar de ver y es lo que está tratando de construir, es decir, cómo se inserta en lo nuevo, ¿no? Porque con la Libertad Avanza ya no lo puede hacer. Pero cuando hablas de sector, vos decís ese sector. En términos biológicos o generacionales son hijos de o nietos de generales de la dictadura como Uzi, que hoy, si viviera, tendría alrededor de 100 años, ¿no? Supongo, más o menos por ahí. Sí, están desde los veteranos que están retirados ya, bueno, algunos no son tan veteranos, pero están retirados. Y después también ellos mismos te dicen que dentro de las Fuerzas Armadas ella tiene muy buena recepción. Realmente como hija de militar es muy apreciada y además ella hace uso en su discurso, constantemente de la figura de su padre, de la figura de su abuelo, habla menos, que era de la Armada, pero también ha hablado. Entonces, ¿cómo se despega ella de eso, ¿no? Que es su capital hoy, su capital político, digamos, claro. Cómo se acerca más a lo nuevo, es un poco lo que hay dos personas que están trabajando con ella más desde la política y desde el peronismo, que son Mario Pato Russo y Claudia Rucci. Bueno, ¿no? Ahí dos preguntas en una, eran las siguientes. Voy a dejar quién es Mario Pato Russo para el final. ¿Qué ves en el coqueteo, que podríamos decir hasta mutuo, ¿no? Con el peronismo? Es decir, ella con el peronismo la visita a Isabel Perón y eventualmente a algunos sectores del peronismo que quisieron hacerle creer a otro sector del peronismo que Victoria Villarroel era peronista. Bueno, en el libro una de las personas que habla mucho y que era de los más cercanos a ella hasta mayo, porque termina dando un portazo, otra pelea, otro distanciamiento ahí, es Emilio Viramonte Olmos, cordobés, abogado, muy conectado con el poder político, también con el poder económico, es cordobés. Y él justamente lo que decía es que hay algunas, a veces le decía a Victoria Villarroel que por las noches pensara para qué quería ser presidenta, ¿no? Si quería ser presidenta por una cuestión de ego o una cuestión de ambición personal que no tenía sentido y que ella tenía que pensar en un proyecto. Y a su vez él decía, bueno, ella no termina de sentirse cómoda en ningún espacio, ¿no? Ni en el PRO, menos en el radicalismo, ni tampoco en el peronismo de derecha, que para el peronismo de derecha es el único peronismo que existe y el kirchnerismo para ellos no es peronismo, claro. ¿No? Y eso de no sentirse cómoda, de no terminar de encontrar su espacio, es lo mismo que le pasó en la Libertad Avanza y que le puede pasar también con el peronismo. Pero la incorporación de Mario Pato Russo me parece una señal de la activación de un plan. Y por otro lado, el regreso de Claudia Rucci significa la reactivación de un plan que había empezado a pensarse en 2024, que era la construcción con gobernadores, con senadores y con intendentes, y que había quedado en suspenso justamente para calmar a los Milei y que, bueno, ahora ya no tiene sentido para ella, ¿no? ¿Quién es Mario Russo y cuál es el plan? Mario Pato Russo criterio, ¿no? Es consultor político, es un hombre de la batalla cultural, como le llaman, en el sector de la derecha, es un hombre que fue clave en la campaña de 2021 de Javier Milei, es el que trae el concepto de la casta a la campaña argentina, es el que lo asesora y le permite ganar, y es el que elige a Victoria Villarroel como la número 2 de la lista de diputados de 2021.
Pero trabajó con la fórmula. Él trabaja con la fórmula de 2021 para diputados. Se pelea con Javier Milei, terminan muy enemistados. Él se va de La Libertad Avanza y no participa de la campaña del 2023. ¿Se pelea porque hay? Hay distintas versiones. Hay versiones de que él se termina yendo porque estaba por una cuestión de choque de personalidades con Milei y por no coincidir con algunas de las decisiones que él venía tomando después. Y hay otros que hablan de que es Milei el que le dice que se vaya y que ya no tiene lugar a su lado por cuestiones de estrategia de la política, digamos. Pero fíjate, él se va muy enemistado con Milei y ella lo trae de vuelta. Él participó incluso asesorando a Guillermo Moreno, también peronismo, en los últimos tiempos, y ahora Villarroel lo lleva al Senado como el jefe de sus asesores, ¿no? Y por supuesto ahí es mucho más que un jefe de asesores, es su principal asesor político junto con Claudia Rucci. Y es muy poderoso, ¿por qué? Porque, primero porque logró ayudar a Milei a ganar en la campaña y sacar muchísimo más de los puntos que se esperaban, que ellos mismos esperaban sacar. Segundo, porque es un hombre de ideas extremas que coincide mucho con ella también, y que es sobre todo un bilardista, se define como bilardista, digamos, lo importante es ganar y en eso hay siempre un plan para. Entonces, la incorporación de él es la incorporación todo indicaría, de un plan que era por el momento esperar el desgaste del gobierno, esperar a que tal vez Milei, dice Pato Russo, no llegue a 2027 y ella tenga que asumir incluso en su lugar antes. Esas son las ideas. ¿Eso es una hipótesis que se sostiene? Esa es una hipótesis de Russo, sí. Él cree que eso puede pasar, que es un escenario posible y que tiene que ver con su conocimiento de la personalidad de Javier Milei. Claro. Emilia, gran trabajo. No leí todo el libro, pero lo vamos a hacer. Me resulta muy interesante porque a veces hay solamente trabajos en términos de personajes poco anclado en lo que está pasando en el sistema político actual, ¿no? Como si la política se pudiera explicar solamente por las características de un personaje y no por el contexto. Y hasta donde leí me parece que el libro va hacia otro lugar. Felicitaciones y gracias por haber venido. Muchas ¿Por qué gracias. le pusiste la generala? Perdón, La generala tiene varias razones. Había una frase que me quedó resonando mucho cuando entrevisté al obispo castrense, Monseñor Oliveri, que es uno de los sacerdotes más cercanos a ella, y que me hablaba de la Virgen como la generala del ejército. Para el ejército es la generala del ejército es la Virgen, y ella es muy devota de la Virgen. Ella es además una mujer a la que su propio padre también le impuso librar una batalla personal, conquistar esa batalla personal y ser la generala de su propia batalla. Y tiene que ver también, obviamente, con su familia militar, de pertenecer a esa casta militar, a esa familia militar, y también con su relación con todo lo que tiene que ver con los 70 y con los militares presos por delitos de lesa humanidad. Emilia, gracias por haber venido, en serio. A ustedes. Y menos mal que está Martín Granowski, porque si no, de las preguntas más importantes no se hubieran hecho. Este programa hubiéramos pasado de largo. Bueno, lo último que vamos a hacer tiene que ver con el dólar. Se le está escapando el dólar al plan económico de Javier Milei con esta portada, miren. Jorge de Escalada. Está muy, pero muy bien, no la había visto. Y está muy bien. De los autores de Se despertó Jorge o Se está quedando dormido Jorge, Jorge de Escalada. Hernán, ¿qué hay que observar acá? Bueno, te diría que hay una conjunción de factores que explican lo que está pasando. Arrancando por este raíz del dólar, tiene que ver con el inicio, los finales del mes de junio y el inicio del mes de julio. Yo te diría que el impulso se lo da en primer lugar probablemente el aguinaldo, a lo que habría que agregarle una serie de cuestiones. Evidentemente lo de JP Morgan... El aguinaldo de quienes tienen aguinaldo, digamos. No pueden comprar dólares, pero finalmente eran los mismos que podían comprar el mes anterior sin aguinaldo. Lo que pasa es que ahora con aguinaldo pueden comprar un poco más. Un poco más, claro. Sí. Con lo cual, alguna presión ahí. Se está dando una particularidad, que es que tenés un momento de liquidación importante de cosecha por aquellos que habíamos dicho que declararon hacia finales de junio por la baja de las retenciones. Sin embargo, te está subiendo la divisa. Da la impresión, a esta altura del partido, evidentemente hay una demanda alta. Algunos dicen que aquellos que liquidan también por la otra ventanilla están comprando. Sí. Un poco esquivando alguna de las, o al menos
como persona jurídica no lo están haciendo porque no pueden, tienen restricción cruzada, sí, pero tal vez como personas individuales. Solo una aclaración, 1340 el ilegal, Cerrón, digo por el graf. 1340 el ilegal, mal llamado el Blue. de Banco Nación 1295, 1295 igual okay. Pegó un salto. A ver, pensá que hace unos 10 días atrás estaba en 1200, tal vez incluso por debajo. Sí. No quiero errarle. Bueno, lo veíamos hoy en la curva de lo de inflación, ¿no? Ahora, este tema, si querés agregarle la cercanía electoral, agregarle los pesos que han circulado por el fin de o que están circulando por el fin de las LEFI, hay una conjunción. Y si querés, acá en la economía hablamos de fundamental. El fundamental es que da la impresión, y algunos datos así lo confirman, de que no hay muchos dólares. Con lo cual, vuelve a... O sea que es una tensión que llegó para quedarse, digamos. A mí me da la impresión que primero es un nuevo piso. Pero el tema es, si este es un nuevo piso y nos quedamos acá, ¿o qué más? Porque todo esto medio que recién empieza. ¿Sí? Todavía falta un poco para las elecciones. Sí. Uno podría decir... Parece estar lejos la de octubre. liquidación de la cosecha todavía está vigente por esto de los 15 días hábiles. Sí, medio que en 15 días, ¿qué onda? Podríamos preguntarnos, ¿no? Esta es la impresión que sobrevuela y me parece que todo eso incentiva, genera expectativas de una posible devaluación. Bien, algo parecido a... ¿Se acuerdan cuando todos medio que veíamos que iba a haber una devaluación? Que finalmente pasó el 10 de abril, pero que, por ejemplo, en materia inflacionaria impactó en marzo, porque todos veían que iba a haber una devaluación. Da la impresión que hay algo parecido. Lo que, si vos me corres un cachito, acá hay como dos variables para mirar. La primera es dónde se para, qué hace el gobierno para que esto se detenga, tiene margen, cuánto margen tiene, ¿bien? Y la segunda es si se va a precio. O qué fuente de dólares puede aparecer, porque ahí hay un si el fondo es el prestamista de última instancia... Acá nosotros hicimos una columna hablando de que el gobierno necesita en agosto, septiembre y octubre 4.000 millones de dólares cada mes para cerrar el... Para ¿Cada cerrar. mes? Sí, 12.000 millones de dólares. Algunos, y es conservador el cálculo. Están los 2.000 que el fondo todavía no bueno, entregó. por eso, sacale 2.000, te quedan 10. Sí. No sacamos 10. Es un montón. Y no estoy incluyendo julio. ¿De dónde sacamos 10? Porque se suponía que julio venía Te hago la tranquilo. pregunta. ¿De dónde sacamos 10? Bueno, es una gran pregunta. Una opción es que el tipo de cambio se deslice un poco y vos corrijas por precio. Pero Milei ¿Es parece... posible sacar 10? Y a mí me parece difícil. Ah, cuando yo lo planteé por acá... eso. Claro. No, Suena difícil. A Martín Granol que no le pareció tan preocupante. Pero bueno, a mí sí me parecía preocupante. Claro. Bueno, ahora da la impresión que es preocupante. Porque si vos ves esos números, ¿el mercado qué hace? No espera que en agosto no haya dólares. Claro. No, claro. Actúa hoy. Actúa. Sí. Bien. Bueno, la JP Morgan lo vio... JP Morgan medio que dijo, no esperes agosto, porque esto da la impresión que genera tensiones ahora. Estamos en el microclima, el gobierno puede hacer cosas, con lo cual, de hecho, esto de la licitación, y además hoy intervino en futuros, ¿bien? Con lo cual, medio intenta tirarse arriba de la bomba. Bien. No es que mañana está todo complicado, no sé qué. Cuando hicieron esto, lo hicieron al final de la rueda, con lo cual tal vez mañana el dólar arranque no tan complicado, si es que toma bien las medidas que tomó. Claro, pero no es día a día, es proceso, es tendencia. Sí, yo lo que digo es, insisto con lo fundamental. Fundamental son las cuestiones de fondo, no están resueltas. Bien. El fundamental, Granowski, muy buenas noches. El otro fundamental es el señor Hernán Lecher. Que la pase muy, pero muy bien. Nos vamos, me encantó el Jorge de Escalada, gran portada, Mache querido. Nos retiramos, pero para volver mañana, martes, 10 de la noche, en vivo. ¿Mismo equipo? Muy bien. Bravo.